Bien, estoy muy complacida de compartir nuestro programa del día de hoy con el politólogo David Lahoz, quien además es director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS y presidente de la Fundación por los Derechos del Consumidor. Así que se imagina que tenemos mucha tela para dónde cortar en este día. ¿Cómo estás, David? Muy bien, complacido con tu invitación. Así es, pues vamos a arrancar, vamos a comenzar el conversatorio, sobre todo con tu evaluación de los 2 años del gobierno del presidente Luis Abinader y lógicamente el discurso que acaba de pronunciar en Santiago, que mucha gente dice que fue el lanzamiento de su proyecto reeleccionista. ¿Cómo lo ves? Sí, yo coincido con las apreciaciones que dicen que se trata de una intervención reeleccionista, porque incluso lo que oficialmente se dijo que era una rendición de cuentas, y todos sabemos que la Constitución establece que la rendición de cuentas del presidente se hace en el 27 de febrero de cada año. Por vía de consecuencia, no fue una rendición de cuentas, sino un relanzamiento del gobierno y de la campaña reeleccionista, porque sabemos que el principal activo del PRM es el presidente Luis Abinader. Entonces hizo un discurso para posicionarse, entienden ellos, como candidato. Nosotros, como politólogos, lo que vemos es que ha sido un error, porque el lanzamiento temprano de campañas electorales lo debe hacer la oposición, pero el que está en el gobierno debe aprovechar el tiempo en gobernar. ¿Y por qué tú crees entonces que se produjo lo contrario? Es un error, o sea, indiscutiblemente que el presidente y sus asesores han cometido un grave error que aparece en la primera página del libro El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que comienza su discurso diciendo que él hace planteamientos públicos a través de su libro porque no es parte del gobierno, porque él dice que de ser gobierno se callaría y gobernara. Entonces es un despropósito que una persona que tiene el poder en las manos se dedique a hacer promesas con mira a una repostulación para la que faltan 2 años, cuando debe aprovechar el tiempo en gobernar, en afianzar el proceso democrático e institucional que nos hemos dado como nación y que es lo que la sociedad civil y todos esperamos del presidente, que asiente bien la democracia para que nuestro país sea más vivible, para que podamos resolver problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, pero no para hacer proselitismo político. Entonces, banalizar el 16 de agosto, que es lo que a nuestro juicio ha hecho el presidente, no nos ayuda. Es una fecha que los historiadores entienden que es la principal de nuestra historia. Incluso se discute si lo del 44 fue una separación y que la restauración no es más que una culminación del esfuerzo que Núñez de Cáceres hizo en 1821. Entonces, reforzar esa fecha tiene que ser siempre un acto solemne, no un acto proselitista como ha hecho el presidente, que si vamos al lenguaje cabalístico cibaeño, le salió mal porque la naturaleza fue bastante dura con él, porque todo se fue bajo lluvia y hubo una situación en que se debió incluso cambiar el lugar de la actividad y modificar el programa porque la naturaleza no estuvo de acuerdo. Sí. Esa es la cábala. Sí, sí, con la banalización del 16 de agosto. Entonces, son cosas que, bueno, si se va a seguir ese modelo de los 16 de agosto, dar un discurso, tiene que elevarse el nivel y tiene que ser algo institucional, algo que resalte esa fecha, no como una fecha para hacer proselitismo, sino para hablarle a la nación, que eso es también parte de lo que en el discurso no quedó claro para quién hablaba el presidente, si para lo del PRM y aquellos que lo quieran acompañar en una campaña reeleccionista o para la nación. El presidente tiene siempre que hablar para la nación, para los sectores vulnerables, de llevar esperanza y expectativa a la población de que se están resolviendo problemas. Había muchas cosas interesantes desde el punto de vista institucional que él pudo haber tratado en su discurso, pero las ideas centrales fueron en términos de campaña y de escoger un adversario político con mira
a las elecciones del 24, cuando debió hablar de asuntos puntuales que su gobierno debe enfrentar, como el problema de la salud. Sabemos que tenemos una situación, un modelo de seguridad social que no funciona, que excluye a los que menos pueden, un modelo del cual se quejan los médicos, se quejan las clínicas, se quejan los usuarios y que todavía no sabemos cuándo va a terminar esa polémica, porque todo está en si se reforma o no se reforma la ley, pero concretamente lo que es ejecución de políticas públicas en materia de salud, no sabemos cuál es. Sabemos incluso que el presupuesto es muy exiguo para el tema salud, cuando otros países tienen 5, 6, 7% de inversión en salud del presupuesto y nosotros andamos por el 1 o 1.50, solamente ocupándonos de la pandemia y descuidando otras áreas que son muy importantes. El tema de la producción nacional, el Cibao es una zona de alta productividad y él debió referirse a temas concretos para mejorar la producción nacional en un ambiente internacional matizado por una guerra que nos puede dejar sin abasto en cualquier momento. Entonces debemos de fomentar la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y otros renglones que tienen que ver con la producción nacional. Y ese es un tema país, eso no es un tema de proselitismo, ese es un tema en que él tiene que hablar como presidente e incluso solicitar el concurso de la oposición para que podamos enfrentar con éxito esos desafíos que nos presenta la sociedad mundial de hoy. Sin embargo, él se la gastó hablando de proyectos, hablando de cuestiones a futuro y escogiendo su adversario hacia el 24. Entonces, sobre este punto te quería preguntar, ¿qué significa en materia política este hecho de que el presidente ya haya señalado un contrincante claro? Yo creo que ahí también se apresuró porque las encuestas son fotografías del momento en que se realizan. Y parece que como él sabe que ciertamente las encuestas de estos momentos ponen puntero a Leonel Fernández, él como que quiso enfrentar bueno, de hecho la encuesta Research al día siguiente lo decía, que estaba, ¿cuáles eran los números? Sí, un empate técnico. Un empate técnico. Sí, pero que esa no es función de un presidente. Eso lo puede muy bien hacer su partido, lo podía hacer otro funcionario. El presidente tiene que hablarle al país, porque para eso está ahí. Sus ejecutorias terminan en el 24. Entonces él estaba hablando como si ya se hubiese abierto la campaña, lo cual es una violación a la ley electoral, que lo que tiene ahora es un mandato para gobernar y tratar de hacerlo bien con el concurso de todos nosotros. Entonces, cuando hace eso, la gente no se siente bien. O sea, estoy hablando del ciudadano, claro. El que está en proselitismo político, la claque, sus parciales, claro que le van a aplaudir, pero la nación, los ciudadanos silentes, los ciudadanos que lo que quieren es trabajar y que se levantan todos los días a trabajar para que le vaya bien a su casa y al país, no ven bien un presidente que esté enfocado en temas que son a futuro para el 24. Tiene que hablar de los temas de hoy. Creo que ahí no fue un acierto del presidente, fue, no sé, sus asesores qué pasó ahí o si el error es de él, pero deben enmendar ese error porque, por ejemplo, hay temas tan puntuales, la electricidad en el Cibao. La prensa del último mes lo que hablan es del desastre del servicio de energía eléctrica en el Cibao. Él no dijo una palabra de eso. Obviamente, 2 días antes había sustituido al encargado de Norte, pero no hay una propuesta concreta de política pública de cómo se va a resolver el problema energético en el Cibao, que evidentemente hay mucho de mala gerencia, porque en el gobierno anterior ese problema no estaba. Es un problema que se ha ido agravando en el presente gobierno. Entonces hay una mala gerencia, hay lo que se ha dicho, que se está perdiendo entre un 30 y un 50% de energía en la transmisión de las redes.
Y entonces esa pérdida, que es mala gerencia, se la han estado cargando a los consumidores. Obviamente, en discursos anteriores, él dejó sin efecto el aumento de la tarifa, pero es que no es que deje la tarifa sin aplicación, eso es importante, pero lo más importante es que se corrija el problema que está provocando que entre el 30 y el 50% de la energía que producen los generadores eléctricos se pierda en transmisión, es decir, antes de llegar al usuario final, al consumidor. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se va a resolver eso? No lo dijo. Y ese creo que era un tema de primera importancia para el Cibao y para el gobierno, porque estamos ya en víspera del inicio de un año escolar y sabemos que la educación virtual, que las tablets, que la gran inversión que hizo el ministro de Educación saliente hizo, dotando a cada estudiante de una tablet o de una computadora, necesita del servicio eléctrico y de la conectividad al wifi, al internet, para que eso sea operativo. Entonces de eso él no dijo nada. Entonces son de los errores que se aprecian en el discurso del presidente. Como no, bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado David Laos. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el politólogo David Laos. Yo quisiera que analizáramos ahora cuáles son las prioridades que debe tener el gobierno en este tercer año que comenzó el 16 de agosto. Las buenas intenciones del presidente nadie las discute. Nos parece que es un presidente democrático, pero él tiene un problema de equipo. Él sintoniza bien con el país, con la nación, pero el equipo como que no responde a la velocidad que él requiere. Y también se notan errores incomprensibles desde el punto de vista de la administración, de la gerencia. Un caso, Miguel Seara Hatton. O sea, no se entiende por qué un técnico de la capacidad de Miguel Seara Hatton es enviado a un área que no es la suya, cuando muy bien podría haber estado en el Banreserva, en el Banco Central, en Hacienda. Y entonces de buenas a primeras y por un asunto de coyuntura, el presidente prescinde quizás de su mejor técnico y lo envía a un área en donde Miguel Seara podría tener éxito, pero requiere de tiempo, porque es un área, es un desenfoque, eso no es lo de él. Entonces, por otra parte, se notan otros funcionarios que también deben de ser removidos. Y sobre eso como que no se entiende, es decir, el equipo del gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es que se están tomando las decisiones? Lo que se habla es de que el presidente tiene una posición radical contra las inconductas, contra aquellos funcionarios que el rumor público se indica como que están cometiendo indelicadezas. Entonces, se corre el rumor de que todos aquellos que puedan verse envueltos en alguna situación que colida con las buenas prácticas de un gobierno democrático y con lo que la ley sectorial indica, será destituido por el presidente. Pero un gabinete no puede existir con base a la desconfianza y a la lupa de un presidente. Es decir, tiene que funcionar como equipo. Tiene que existir una especie de correa de transmisión donde las directrices del presidente circulen. Entonces, eso es lo que parece decir, es que no está sucediendo eso. Que el presidente da unas instrucciones, pero en el camino, así como decíamos ahorita que se está perdiendo la energía eléctrica, sí, en la transmisión, se están perdiendo también las directrices del presidente. Y eso significa que no hay equipo, o lo que es lo mismo, que cada quien en su área de gobierno está haciendo lo que le da la gana y le está creando una presión interna al presidente, es decir, al interior del gobierno. Y obviamente que eso se refleja en políticas públicas deficientes hacia la población. Entonces, este tercer año, el presidente debería, a nuestro juicio,
dedicarlo a afinar su equipo. Y aquel que desentone tiene que prescindir de él, porque no es posible. Es decir, un gabinete no puede operar por las libres y en donde se esté buscando bajadero para evadir las instrucciones del presidente. Y eso es lo que al parecer está sucediendo. Por otra parte, el presidente tiene que evitar que sigan apareciendo casos que la gente se indica como corrupción. Es decir, en un momento doña Miriam Germán habló de que encontró 500 expedientes de corrupción. En la actualidad, la opinión pública sabe que están aumentando los casos de corrupción del presente gobierno, pero a la vez se dice no ya que el llamado Ministerio Público Independiente va a someter, sino que lo que se está diciendo es que la oposición se está preparando para hacer denuncia ante el Ministerio Público de corrupción de funcionarios del presente gobierno. Entonces, el presidente tiene que tener mucho cuidado con esto, porque esa situación podría en algún momento mellar su bien ganada buena imagen. Nosotros entendemos que sí, que tiene buena imagen, pero si no crea un gabinete que responda a su pensamiento, a las ideas que él tiene sobre el manejo de la cosa pública, podría tener un tercer año complicado. Y no complicado porque se lo complique la oposición, sino porque se lo va a complicar su propia gente. Y creo que esos dos puntos son los de mayor riesgo. Obviamente, el tercero y primero a la vez, porque no es en el orden, es las demandas ciudadanas. Es decir, esta ciudadanía está con un nivel de carestía que no resiste más siempre la presión sobre la clase media, pero los pobres también, porque incluso en los programas de ayuda a los sectores vulnerables existen escándalos y existe una falta de certeza de qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en los últimos días y después del 16 de agosto se ha dicho que ahora la llamada tarjeta de los pobres van a ser manejadas por los supermercados. Y hemos visto a la Federación de Comerciantes decir que no, que eso tiene que estar en los colmados. Porque es cierto, o sea, la garantía de que llegue a las poblaciones vulnerables es que el sistema esté en los colmados. Si está en los supermercados no va a llegar al sur profundo, como se dice, no va a llegar... Va a llegar a la clase media al y clase alta. Exacto. Entonces, obviamente eso denota que el presidente, ya con los escándalos que han habido, desconfía de los que estaban encargados de realizar esa labor, pero es que tiene que buscar, incluso cuando se trata de ese tipo de temas, si tiene que ir a la oposición o a la sociedad civil a buscar un funcionario que pueda realmente resolver el problema, debe hacerlo, porque la nación está por encima de las apetencias que tengan los dirigentes del PRM. E incluso los aliados se quejan también del gobierno, es decir, no tiene que ser necesariamente de la sociedad civil, sino dentro de los aliados que le ayudaron a llegar al poder. Podrían existir hombres, si no existen en el PRM, que levanten esa política pública, que es urgente porque la gente ya está que no puede más. Ahora estamos en un momento en que hay que comprar útiles escolares. Sí. Entonces es un momento muy difícil para la familia dominicana. Que el Ministerio de Educación está colaborando, sí, muy bien, pero ¿en qué medida? Él no lo ha explicado, no está claro. Lo que sabe es que salió el ministro de Educación en medio de esta situación y se está diciendo que la tanda extendida ha desaparecido. Entonces, ese es un tema que el presidente no tocó, pero que debió tocar porque está ahí en la puerta a la vuelta de la esquina. De la esquina del país, de que eso tiene que tener una solución porque la gente tiene que saber a qué atenerse, si tendrá uniforme, si tendrá libros, si tendrá cuadernos, si habrá desayuno en la escuela, si habrá almuerzo, qué va a pasar con la cultura, con los deportes, con la tecnología, qué va a pasar con la educación virtual. Es decir, hay temas puntuales que los padres deben saber cómo se van a manejar ya, o sea, sin que haya tiempo para esperar. Así es. Y hubo una gran ausencia en el discurso del presidente sobre ese tema puntual, en donde hasta las propias tiendas tienen problemas para saber qué colocar en
escaparate con ocasión del año escolar, porque no está claro qué va a suplir el gobierno y qué va a suplir el comercio. Entonces, son temas del día a día de la gente que el presidente debió tratar para que le quiten el mote ese de gobierno de los popis. David, vamos a hablar un poco sobre tu función en el Centro de Estudios Constitucionales de la UAS. ¿Qué cosas hace este organismo? Sí, el Centro de Estudios Constitucionales de la UAS tiene por objeto observar y analizar la ejecución de políticas públicas en los tribunales del Poder Judicial y en el Poder Jurisdiccional, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que hacemos allí? Hacemos investigaciones sobre el comportamiento de los jueces, por ejemplo, y sobre la calidad de la ejecución de las normativas del derecho constitucional en general y de la Constitución en particular que están haciendo los funcionarios públicos, tanto del Poder Judicial como del Poder Administrativo, y hasta el sector privado, porque el sector privado también es sujeto obligado y sometido a la Constitución. Entonces nosotros allí evaluamos la calidad, no digamos de la democracia, sino la calidad de la aplicación de la Constitución por los funcionarios. Es un trabajo a veces no visible, un trabajo de investigación, pero que persigue el que la calidad en la aplicación de la Constitución sea cada vez mejor. ¿Por qué? Porque la democracia dominicana, desde 2010 que nos dimos una nueva Constitución, ya no puede ser una democracia de transición, de dictadura a democracia, sino de calidad de las instituciones, de cómo estamos trabajando para institucionalizar el país. Y ahí, por ejemplo, una observación a resaltar es que nos falta el que se creen tribunales administrativos, de lo contencioso administrativo, porque tenemos tribunales laborales, tribunales comerciales, tribunales civiles, tribunales penales, pero no tenemos tribunales de lo contencioso administrativo de primera instancia. Y los artículos 164 y 165 de la Constitución dicen que esos tribunales son esenciales, al grado de que la mayor premisa de este gobierno es el tema de corrupción. Entonces, si el presidente quiere enfrentar ese tema, necesita poner en funcionamiento estos tribunales, porque estamos seguros que más del 70% de los casos que llegan donde doña Milagro y los que llegan a donde doña Miriam podrían resolverse en esos tribunales y de esta manera descongestionar tanto a doña Milagro como a doña Miriam con ellos, y el gobierno luciría más eficiente porque todo aquel funcionario que tenga una situación se lleva a ese tribunal y ahí se establece con claridad si ha incurrido en falta o no. Y entonces sería luego de esa investigación previa que debe darse en el seno de la administración pública y ante un juez que se sanearía lo que el presidente quiere, y es que tengamos una justicia independiente y que la corrupción, si bien no es posible eliminarla, por lo menos que sea manejable y que sea controlable, que es una aspiración no solamente de él, sino de todos nosotros. Entonces, esos elementos nosotros, con mucha humildad, con muchas limitaciones, lo estamos haciendo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a veces ponemos calificaciones y enviamos notas a los funcionarios que se les va la mano en determinada área, pero la premisa mayor y por lo que estamos luchando es porque se creen los tribunales de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, el Tribunal Superior Administrativo, que es el único que existe, ahora ha dado una sentencia muy buena revocando, es decir, sacando de operación la resolución que aumentó la facturación eléctrica, porque se hizo de una manera que no es conforme a la ley. Y este tipo de cosas nosotros lo sometemos a análisis y vemos si los funcionarios están aplicando o no esas directrices. Bien, pues vamos a concluir con estas palabras la interesante entrevista del politólogo David Lahoz aquí en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comercial y retornamos con todos ustedes.